Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En el nombre de Dios, pues vamos a continuar con los estudios que como iglesia pues estamos llevando a cabo, ¿verdad? Estos estudios que son muy importantes para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Pues gracias a Dios porque nos permite participar de ellos, por la vida de los hermanos que han estado colaborando y pedirle a Dios que haya más hermanos que también participen, ¿verdad? Porque esto es, como digo, de beneficio para su vida espiritual, ¿verdad? Y de bendición, tanto para el que expone como para los que recibimos la palabra de nuestro Dios. Estamos ya en la lección número 91, ya vamos muy avanzados, pero antes de iniciar, pues vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios para que Él nos guíe y nos dirija en todo lo que vamos a tener, que sea conforme a su voluntad, ¿verdad? Que Él perdone pues las imperfecciones que tenemos, ¿verdad? Y que nos ayude para servirle y hacer todo para agradarle a Él. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque nuevas son cada mañana, Señor, y tu fidelidad es grande, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes, Señor, por la oportunidad que nos das de continuar con estos estudios, Padre. Te pedimos, Señor, que permitas, Señor, que todo lo que hagamos sea agradable delante de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que estarán escuchando tu palabra, Señor. Guárdales, Señor. Danos un corazón, Señor, humilde, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Señor. Danos sabiduría de lo alto para entenderla. Padre, ayúdanos a escudriñarla, Señor, a meditar en ella, Señor, sobre todo a obedecerla, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, que tú nos guardes, que perdones, Señor, nuestros errores, nuestras imperfecciones, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer todo conforme y de acuerdo a tu voluntad, Padre. En tus manos benditas nos ponemos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, pues continuamos con la lección 91 ya. Se relaciona un poco con las dos lecciones anteriores que ya vimos, con la que impartió nuestra hermana Eloína del antinomianismo y con la que también dio nuestra hermana Juanita de el legalismo, ¿verdad? Nada más para retomar, ¿no? El antinomianismo, pues es aquella doctrina en la cual las personas consideran que se encuentran relevadas o ya al margen del cumplimiento de la ley, ¿va? Que no consideran que es necesario, puesto que ya han sido redimidas, entonces dicen, no, pues puedo incumplir todas las normas. Por el contrario, el legalismo se va al extremo de exaltar la ley o dice darle demasiada importancia aún por encima de la gracia, ¿va? Lo cual tampoco es correcto. Si estas doctrinas, como se mencionaba, o estos criterios o pensamientos, si bien es cierto, en algún sentido son opuestos entre sí de alguna forma, no son totalmente opuestos en un sentido, porque tienen en común de que ambos son contrarios a la doctrina de la gracia, ¿verdad? Y en esta ocasión, hermano, la lección que vamos a desarrollar, el breve estudio que con la ayuda de nuestro Dios vamos a tener, se titula La función triple de la ley. Y el autor comienza mencionando que como cristianos, en algún momento, pues, no sé si nos hemos planteado esta pregunta, nos hemos hecho esta cuestión de cómo aplica la ley del Antiguo Testamento en nuestras vidas. Y también la pregunta de que si es irrelevante, es decir, es innecesario, ya no es indispensable que nosotros como cristianos debamos cumplir la ley o estar sujeto a las ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento, o bien si hay algunas porciones, ¿verdad? O totalmente algunas normas todavía se deben de aplicar a nuestras vidas.
Digo, estas son unas cuestiones que dice el autor que pueden, como cristianos, pues en algún momento nos hemos hecho o podemos plantearnos. Eh, También nos dice el autor que en realidad pues los reformadores, ¿verdad? Fundamentaron el movimiento que llevaron a cabo ciertamente en la doctrina de la gracia. Pero, por otro lado, dice que los mismos pensadores o iniciadores de este movimiento no repudiaron la ley. Si bien es cierto, el fundamento de la reforma o de las doctrinas es la gracia, por otro lado no repudiaron o no consideraron que era innecesaria la ley, ¿verdad? Y en esta parte pues vamos a ver algo relativo a ello. El autor nos dice que el pensador Juan Calvino, del cual pues derivan algunos de los pensamientos, de las doctrinas que tenemos como presbiterianos, dice que él escribió acerca de esto, mencionando que la ley pues tiene una triple función. Y pues vamos a ver brevemente, ¿verdad?, lo que Calvino consideraba como las tres funciones que tiene la ley. Dice que el primer propósito de la ley es ser un espejo, ¿verdad? Pues todos sabemos que pues un espejo generalmente su principal uso es reflejar la imagen de algo, ¿verdad? En este caso nos dice que la ley, una de sus funciones o sus propósitos es reflejarnos la imagen de Dios. A través de la ley del Antiguo Testamento, a través de los 10 mandamientos, de la ley moral, nos damos cuenta de cómo es nuestro Dios. En los mandamientos, ¿verdad?, pues nos habla de que debemos de amar a nuestro Dios, de que no debemos de tener dioses ajenos. Entonces pues ahí refleja que nuestro Dios es un Dios celoso, ¿verdad?, que demanda adoración pues únicamente para Él, ¿verdad?, y que también ordena que lo debemos de amar a Él. Asimismo nuestro Dios pues nos da ordenanzas hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Nos indica que pues no debemos de matar, no debemos de robar, no dar falso testimonio. Entonces nuestro Dios pues cuida también de las demás personas. Es un Dios de amor, ¿verdad? Es un Dios de justicia, es un Dios sabio. Entonces a través de ese primer propósito de la ley pues podemos ver eso, hermanos, reiterando, ¿verdad?, que el primer propósito de la ley es que la ley viene a ser como un espejo, ¿verdad? Nos refleja cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Nos refleja las características de nuestro Dios, los atributos de nuestro Dios, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano. Pero en ese mismo propósito vemos que la ley también dice que ilumina la pecaminosidad humana, ¿verdad? Es decir, si nosotros vemos la ley, a través de ella pues podemos ver cómo quedamos ante ella, ¿verdad? Es decir, que quedamos como transgresores o como infractores de ella, ¿verdad? Si la ley nos ordena no mentir, no matar, ¿verdad?, y nosotros o alguna persona llega a incurrir precisamente en estos desacatos a la ley, pues queda evidenciado, ¿verdad?, queda demostrado que esta persona pues es una persona que está violentando, que está transgrediendo la ley, y ante nuestro Dios nosotros espiritualmente pues somos considerados como pecadores. Entonces pues la ley también es un espejo, pero además refleja nuestra pecaminosidad, refleja que somos transgresores de las ordenanzas, ¿verdad?, de los estatutos de nuestro Dios. Dice aquí el autor, dice que Agustín escribió: la ley nos ordena que luego de intentar hacer lo que ha sido ordenado y sintiendo así nuestra debilidad bajo la ley, podamos aprender a implorar la ayuda de la gracia. ¿Sí? Por otro lado, la ley resalta nuestra debilidad, ¿verdad? Es decir, la ley viene a manifestar, a destacar que dependemos de nuestro Dios, ¿verdad? Que por nuestros méritos pues no podemos alcanzar ninguna justificación, ¿verdad? Porque
por más que lo intentemos, pues transgredimos en alguna forma la ley, ¿va? Dice en la palabra que el que pues transgrede un punto de la ley pues se hace culpable como si hubiera transgredido en realidad toda la ley, ¿va? Podemos intentar guardar unos mandamientos, pero después infringimos los mismos en otros puntos, entonces es como si hubiéramos violentado toda la ley, ¿verdad? Entonces, en este sentido también la ley demuestra nuestra dependencia de Cristo y nuestra dependencia de su gracia, ¿verdad? Queda evidenciado que por nuestros propios méritos pues no podemos alcanzar ninguna justificación. Dice aquí el autor que la ley en cierto sentido actúa como un profesor severo que nos conduce a Cristo, ¿verdad? Ciertamente pues a través de cumplir la ley pues de alguna manera nos estamos acercando, nos estamos conduciendo a Cristo a través de la ley, ¿verdad? A través de sus ordenanzas. Aquí dice el autor como si fuera un profesor severo, ¿verdad? A veces, sobre todo pues en nuestra época de estudiantes, ¿verdad? De algunos pues ya hace muchos años, algunos más recientes, algunos pues están llevando precisamente esa etapa de estudios. Y no nos gusta tener esos profesores severos, ¿verdad? Esos profesores que fijan reglas, pero finalmente todas esas normas, ¿verdad? Pues redundan en muchas veces para nuestro bien, ¿no? Finalmente pues estamos, en algún momento llegamos a agradecerle a esos profesores que nos resultaban estrictos, ¿verdad? Que nos resultaban muy exigentes, ¿verdad? Finalmente a veces pues estamos pues contentos con ello, a decir, bueno, ahora veo que todo era por mi bien, ¿no? Entonces dice que la ley a veces es como un profesor severo que nos va conduciendo a Cristo. Con esto terminamos, hermanos, lo que es el primer propósito de la ley. Vamos a ver el segundo propósito de la ley. Nos dice aquí el autor que este objetivo de la ley es guardarnos del mal, ¿verdad? La ley pues se ha hecho precisamente para regir la conducta de los individuos, ¿verdad? Dentro de la sociedad, ¿verdad? La ley de nuestro Dios pues también rige nuestra conducta hacia Él. Eh, pero dice que ha sido para guardarnos del mal. Esto a veces no quiere decir que si otra persona infringe la ley, finalmente o muchas veces al transgredirla nos causa un daño a nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la ley evita esos perjuicios, ese menoscabo que nosotros a veces podemos sufrir en nuestra propia integridad o en nuestros bienes. Entonces, la ley es otro propósito, guardarnos del mal. Dice el autor, la ley por sí misma no puede cambiar los corazones humanos. Puede, sin embargo, servir para proteger a los justos de los injustos. Como veíamos en alguna ocasión, hermanos, como les digo, la ley se ha hecho para evitarnos males, ¿verdad? A veces tampoco podemos acatar a las leyes pues a la literalidad, ¿no? Que tampoco es bueno, ¿no? Porque, como si en el estudio de ayer, apartándonos del espíritu de la ley, ¿no? De para qué, cuál es la intención real de la ley, ¿no? Como veía alguna vez un ejemplo que vemos en otro tema, ¿verdad? De que si hay una norma de que se debe de conducir a cierta velocidad, por ejemplo a 60 kilómetros por hora, la ley pues literalmente ordena eso, ¿verdad? Pero si es un día lluvioso, ¿verdad? Pues no necesariamente debemos decir, como dice que a 60 kilómetros, pues voy a ir a 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Hay que ver las circunstancias, ¿verdad? Y el punto es de que el espíritu, el sentido de la ley es protegernos y librarnos del mal, ¿verdad? Entonces, pues ahí en ese caso pues sería necesario pues ir a una velocidad todavía más moderada dadas las circunstancias de la lluvia. Pero el asunto, hermanos, es ver que la ley fue hecha para evitarnos males. Y Dios por eso ordena, como decíamos, por ejemplo, no robar, no matar, no adulterar,
Y en ese sentido, pues cumplirla nos libra de males, o sea, de muchos males que se pueden originar al contravenirla. Eh, Como dice también en la palabra de nuestro Dios, hermano, recordemos cuando hablaba de las autoridades, ¿va? Que debemos de obedecer a las autoridades, porque ciertamente son impuestas por parte de nuestro Dios, ¿va? Él ha permitido, ¿va? Que ellos estén gobernándonos. Y ciertamente pues las autoridades pues dictan reglas, y dice la palabra también, ¿va? Que nosotros, si nosotros las cumplimos, pues no debemos de temer en realidad a la autoridad. Más bien el que las debe de temer pues es la persona que las infringe, ¿verdad? La persona injusta que las infringe. Y dice aquí el estudio que muchas veces pues las personas que no lo hacen tanto pues por amor o por cuidarnos a nosotros, ¿va? Que más bien cumplen la ley pues por temor a las consecuencias, ¿va? Que serían las sanciones o las penas, ¿va? Esto sería el segundo propósito de la ley, que es guardarnos del mal. Dice aquí el autor que Calvino dijo que este propósito es conveniente para aquellos que no aprecian para nada lo recto y lo justo, a no ser que sean obligados al menos por las acusaciones de la ley y el temor de las penas. Es lo que ya estábamos viendo. La ley permite que haya en cierta medida un grado de justicia sobre esta tierra hasta que el juicio final sea llevado a cabo. Vamos a ver, hermanos, ahora ya el tercer propósito de la ley. Dice que es revelar lo que le agrada a Dios. A través de la ley, a través de las ordenanzas de nuestro Dios, se relaciona también un poco con el primer propósito, lo que decimos que es como un espejo. Ahí vemos el carácter de nuestro Dios, vemos cómo es nuestro Dios. Y aquí en el tercer punto dice que la ley nos revela cómo agradar a nuestro Dios, cómo servirle a nuestro Dios. Nos continúa mencionando el autor, dice que el cristiano se deleita en la ley del mismo Dios, del mismo, perdón, modo que Dios se deleita en ella, ¿verdad? Que nuestro Dios, como es un Dios justo, es un Dios de amor, se deleita en la ley. Dice que asimismo el cristiano se debe de deleitar, debe de estar contento con las leyes que han sido manifestadas o indicadas por nuestro Dios, la ley moral, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Y el autor recuerda, hermanos, que Jesús nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús nos instruyó ello y nos manifestó pues esto, ¿verdad? De que es una forma de demostrar que realmente lo amamos. Porque muchas veces podemos decir, podemos mencionar en nuestras oraciones, podemos incluso predicar de que amamos a nuestro Dios, pero la realidad sería que si no estamos guardando sus mandamientos, pues no tendría sentido lo que estamos mencionando, porque no estaríamos amando de una forma real a nuestro Dios. Aquí Jesús es claro, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En caso contrario, si no los estamos guardando, pues significa que en realidad no lo estamos amando, ¿verdad? Jesús pues dijo que pues nos dio mandamientos, ¿verdad? Que vienen en su palabra, que vienen en los evangelios, ¿verdad? Cuando, que a veces pues es un estándar pues alto, ¿verdad? Decía un autor, ¿verdad? Que Jesús en realidad vino a dar el verdadero estándar, el verdadero ideal o la verdadera intención de la ley, que a veces los fariseos pues le interpretaban a su manera, ¿verdad? A su conveniencia. En este caso, por ejemplo, Jesús nos decía, bueno, ¿cuántas veces debemos perdonar? Bueno, una, dos veces, cuando lo cuestionaban, decían, no, debes de perdonar hasta 70 veces 7, ¿va? Dándonos a entender que debemos de perdonar las veces que sean necesarias. Y entonces, si hacemos eso, es un ejemplo de que ahí verdaderamente estaríamos guardando los mandamientos que en este caso nos dio Jesús, y de una forma, dice, así como Jesús nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, Dios nos dice, si me aman, deben de guardar mi ley, ¿verdad? Y no debemos de confundirnos, hermanos, de pensar que
que efectivamente que al guardar toda la ley o los mandamientos vamos a ganar nuestra justificación. No podemos hacerlo. La palabra de nuestro Dios es muy clara cuando dice que no hay justo ni aun uno. Esto lo debemos de hacer precisamente por amor a nuestro Dios. Lo debemos de hacer tomando en cuenta o por amor al sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados y derramar su sangre y presentarnos justos delante de nuestro Dios. Por ello, en amor y en obediencia, debemos de cumplir la ley, ¿verdad? No para ganar por ello nuestra justificación, ¿verdad? Que no la podemos obtener de ninguna forma. No es un mérito para obtener la justificación, pero debemos de cumplirla por amor a nuestro Dios y porque eso es agradable delante de nuestro Dios. Nos dice el autor, dice, esta es la función más elevada de la ley, servir como un instrumento para el pueblo, para que el pueblo de Dios lo pueda honrar y glorificar. Al estudiar la ley de Dios y meditar en ella, estamos asistiendo a la escuela de la justicia. Aprendemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le ofende. La ley moral que Dios revela en la Escritura nos compromete. Y es muy importante lo que menciona, hermanos, en esta parte que dice, hemos sido redimidos de la maldición de la ley de Dios, pero no de nuestro deber de obedecerla. Hemos sido justificados no porque hayamos obedecido la ley, sino para que podamos ser obedientes a la ley de Dios. Amar a Cristo es guardar sus mandamientos y amar a Dios es obedecer su ley. ¿Sí? Aquí el autor menciona, hermanos, muy enfáticamente que hemos sido redimidos ciertamente de la maldición de la ley de Dios. Es decir, la ley no podía cumplir el propósito de justificarnos delante de nuestro Dios, porque no somos perfectos, no hay justo ni aún uno. Sin embargo, si bien es cierto, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido relevados de la maldición de la ley, pero no hemos sido eximidos de ahora de cumplirla en obediencia y en amor y para agradar a nuestro Dios. Entonces, este sería el tercer propósito y más elevado de la ley que marca el autor. A manera de resumen, el autor nos marca aquí, hermanos, los 5 siguientes puntos. Dice, la iglesia de la actualidad ha sido invadida por el antinomianismo, que debilita, rechaza y distorsiona la ley de Dios. Punto 2. La ley de Dios es un espejo de la santidad de Dios y de nuestra injusticia. Sirve para revelarnos nuestra necesidad de un Salvador. Punto 3. La ley de Dios es un freno contra el pecado. El número 4. La ley de Dios nos revela lo que le agrada a Dios y lo que le resulta ofensivo. Punto 5 dice, el cristiano debe amar la ley de Dios y obedecer la ley moral de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, con este estudio, hermanos, pues se contestan las preguntas que nos planteábamos al inicio, ¿verdad? Si como cristianos debemos de cumplir aún la ley del Antiguo Testamento, si hemos sido ya relevados de esa obligación de cumplirla, o si algunas partes pues nos siguen aplicando para nuestro día, hermanos. Bueno, pues los invito, hermanos, a que en nuestros hogares pues sigamos pues viendo estos estudios, ¿verdad? Pero que leamos las palabras de nuestro Dios, que le escudriñemos, que meditemos en ella, que leamos los pasajes bíblicos marcados en el estudio para reflexión, que vamos a brevemente, hermanos, a dar lectura a 2 de ellos. Vienen aquí los pasajes bíblicos señalados. Salmo 19 del 7 al 11. Salmo 119 del 9 al 16. Dice Romanos 7 del 7 al 25. Romanos 8 del 3 al 4. Primera de Corintios 7, 19 y Gálatas 3, 24. Vamos a dar lectura nada más a 2, hermanos.
Vamos a leer en el Salmo 119, del 9 al 16. Salmo 119 del 9 al 16 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vemos, hermanos, en esta porción de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que se refiere a guardar la palabra de nuestro Dios, a guardar sus estatutos, a guardar sus ordenanzas. En el versículo 9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En otra versión de la palabra de nuestro Dios dice: ¿con qué guardará el joven su camino? Dice: con obedecer tu palabra, ¿verdad? Guardar tu palabra equivale a obedecer tu palabra. Dice en otra versión también que equivale a atesorar, ¿verdad? Si guardamos o consideramos como un tesoro muy valioso el obedecer la palabra de nuestro Dios, el obedecer la ley de nuestro Dios, los mandamientos de nuestro Dios, con eso va a guardar el joven su camino, ¿verdad? Aquí pues dice específicamente el joven, pero bueno, si la persona adulta guardamos todos, obedecemos los mandamientos de nuestro Dios, con eso vamos a limpiar nuestro camino, ¿verdad? Vamos a leer ahora, hermanos, también Romanos 7 del 7 al 25. Aquí se titula, hermanos, en esta versión de la palabra de nuestro Dios, este pasaje dice: el pecado que mora en mí. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De aquí, hermanos, el versículo 12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí nos enfatiza, hermanos, destaca, ¿verdad?, que la ley es buena, ¿verdad?, que la ley es santa. Es decir, no estamos relevados, no estamos eximidos de su cumplimiento, ¿verdad? Ciertamente somos salvos por gracia, pero por amor a nuestro Dios debemos de continuar guardando sus mandamientos, ¿verdad?, guardando lo que Él nos ordena, sin considerar, ¿verdad?, que por ello vamos a alcanzar la justicia, ¿verdad?, porque sería tanto como considerar que la alcanzamos por méritos propios, ¿verdad? Somos justificados por la gracia de nuestro Dios, sin mérito alguno, por su soberanía, por su amor, eh, pero debemos de cumplir también la ley de nuestro Dios, por amor a nuestro Dios, para agradar a nuestro Dios, ¿verdad?, para mostrar que amamos a nuestro Dios. Con esto vamos a concluir el estudio, hermanos, y pasamos ahora al tiempo de las oraciones, ¿verdad? Vamos a continuar orando por nuestros hermanos que están enfermos, agradeciéndole a nuestro Dios porque Él ha sanado ya a muchos de nuestros hermanos y pidiéndole que siga siendo con nuestros hermanos de edad avanzada, que cuida a nuestros hermanos que atraviesan todavía por dificultades en sus empleos. Vamos a tener esta oración, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos diste, Padre, de tener este momento de estudio, de reflexión, Señor, en tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que perdones los errores, Señor, que hemos cometido, Señor, que sabes, Señor, que no somos perfectos, Señor, fallamos delante de ti, Señor, perdona eh, lo que dijimos, Señor, de manera incorrecta, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, inteligencia, Señor, de lo alto, Señor, para comprender correctamente tu palabra, Señor, y para poder hacer todo, Señor, conforme a lo que delante de ti es agradable, Padre. Para, Señor, así, Señor, saber, Señor, que te amamos, Señor, y que guardamos tu palabra, tus mandamientos, Señor. Te pido, Señor, que seas, Padre, con nuestros hermanos que están atravesando todavía por situaciones de enfermedad, Señor, tú les conoces a cada uno de ellos, Señor, pero te pido, Señor, que seas principalmente con nuestro hermano Carlitos, Señor, que tú le guardes, Señor, que cuides de él, que fortalezcas, Señor, su cuerpo, Señor, que permitas que los medicamentos, Señor, los tratamientos que esté recibiendo, Señor, surtan efectos, Señor, correctos, Señor, y que si es tu voluntad, tú le restaures, Señor. Permite que él confíe en ti, Señor, que él espere únicamente en ti, Señor. No permitas que él esté, Señor, preocupado, Señor, que él esté intranquilo, Señor. Permite que deposite, Señor, su confianza, su seguridad, Señor, en que tú puedes sanarle, Señor, si así es tu voluntad, Padre. Bendice a su esposa, Señor, cuida de su hija Vero, Señor. Da también, Señor, paz, Señor, a sus corazones, Señor, y permite que ellos, Señor, entiendan que aún en estas situaciones difíciles, Padre, tú estás a su lado, Señor, tú estás sosteniéndoles, Señor, estás con ellos como poderoso gigante, Señor, cuidándoles, Señor, en todo momento, Señor. En tus manos poderosas les encomendamos. Te pido, Señor, que sigas también obrando en la vida de nuestra hermana Eloína, Señor, que la sigas cuidando. Gracias, Señor, porque tú has permitido que ella se esté recuperando, Señor, y que esta enfermedad, Señor, no la haya atacado, Señor, tan severamente, Señor.
Te damos gracias, Señor, por todo ello, Señor, y te pedimos que la sigas acompañando juntamente con Alex, Señor, y sus familiares, Padre. Te pedimos que también seas con nuestra hermana Rebeca, Señor, que seas con Ana Laura, Señor, con sus nietas, Señor, que también atravesaban por esta situación difícil, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando grandemente, Señor, como lo has hecho hasta hoy en sus vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que si así tú lo permites, Señor, ellas también puedan recobrar, Señor, totalmente su salud, Señor. Te pedimos por ellos y por sus familiares, Señor, que ellos no se desanimen, Señor, que ellos sigan confiando en ti, Señor, como lo han hecho hasta hoy, Padre. Te pedimos, Señor, también que sigas siendo con nuestra hermana Alicia, Señor, también que tú le restaures completamente, Señor. Que ella pueda seguir, Señor, teniendo la convicción de que tú estás a su lado, Señor, guardándole siempre. Gracias te damos también porque has sido con nuestra hermana Ramona, Señor, porque tú le has restaurado, Señor. Gracias por esta hija tuya, Señor, que pone su confianza, Señor, solamente en ti, Señor, y porque tú has respondido, Señor, sus oraciones, Señor, las oraciones también de todos tus hijos, Señor, que han rogado por ella, Señor. Te pedimos, Padre, que tú sigas siendo aún en los hermanos, Señor, que están atravesando, Señor, por esta situación difícil de enfermedad, Señor, y que desconocemos, Señor, quiénes son. Señor, tú lo conoces, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Te pedimos que seas con ellos, Señor, y que tú les bendigas, Señor, en todo tiempo, Padre. Te pedimos también, Señor, que seas con nuestros hermanos de edad avanzada. Te pedimos que sigas sustentando, Señor, cuidando de nuestra hermana Tabita, Señor, que tú le ayudes, Señor, en el lugar donde se encuentra, Señor, con su hija, Señor. Que tú sigas fortaleciendo, Señor, su cuerpo, Señor. Que le libres, Señor, de toda enfermedad, Señor, que quites de ella toda dolencia, Señor. Que ella pueda continuar, Señor, siendo un ejemplo para todos nosotros, Señor, de la predicación, Señor, de la publicación de tu palabra, Señor, con todos los que la rodean, Señor. Síguela sosteniendo, Señor, síguela guiando, Señor. En todo momento, Padre, en tus manos la ponemos, Señor. Te pedimos que cuides también de igual manera a nuestra hermana Epifania, Señor, que seas también con su hija Tomasa, Señor, que seas con sus demás hijos, Señor, con sus demás hijas, Padre, que proveas todo lo necesario en su hogar, Señor, que derrames bendiciones, Señor, en su casa, Señor, y que ella, Señor, pueda alabarte, Señor, que ella pueda buscarte, Señor, ahí donde se encuentra, Señor. En tus manos poderosas la ponemos, Padre. Te pedimos, Señor, que de la misma forma tú sigas, Señor, cuidando de nuestra hermana Sarita Reyes, que también seas con nuestra hermana Anita Malerva, Señor, que cuides a nuestra hermana María de la Paz, Señor, que derrames bendiciones, Señor, en sus hogares, Señor, que cuides de ellos, Señor, y de sus familias, Señor, que ellos sientan, Señor, a cada instante, Señor, que tú estás a su lado, Señor, que ellos puedan estar en comunión contigo, Señor, y puedan tener la seguridad, Señor, de que están habitando, Señor, bajo tu amparo, bajo tu abrigo, Señor. Te pido también, Padre, que tú cuides a mi suegra, Señor, te doy gracias porque tú le has ayudado aún en estos días difíciles, Señor, de enfermedad. Te pedimos que tú sigas obrando, Señor, en su vida, que sigas fortaleciendo su cuerpo, Señor, y que ella, Señor, pueda seguir confiando en ti, Señor, como ella lo ha hecho, Señor, en toda su vida, Padre. Te pedimos, Señor, también que cuides, Señor, a nuestra hermana Enedina, Señor, y que seas con nuestra hermana Lupita, Señor. Que guardes, Señor, también aún a los hermanos, Señor, que escapan a mi mente, Señor, que cuides a nuestro hermano Jesús Armenta, Señor, a su esposa, a su familia, Señor, que derrames bendiciones en estos hogares, Padre. Te pedimos también, Señor, que seas tú, Señor, con nuestros hermanos que han perdido sus empleos, Señor, y que aún no tienen un nuevo trabajo, Señor. Te pedimos que tú sigas sosteniendo su hogar, Padre, que sabemos que tú tienes cuidado de ellos, Señor, que tú no desamparas, Señor, a tus hijos, tú no desamparas a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que ellos tengan la certeza, Padre, de que pronto tú vas a dar un nuevo empleo, Señor, para ellos, Señor, para el sustento de sus familias, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas estando con nosotros, que sigas estando con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que tú los guardes, Señor, que se hacen sus
propósitos, Padre, que si son acordes a tu voluntad, Señor, se puedan llevar a cabo, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, te pedimos perdón por nuestros errores, Señor. Y te agradecemos, Señor, las bendiciones que tú nos has dado, Señor, en el trabajo, Señor, y en todas las actividades que hemos desempeñado, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, pues con esto concluimos, ¿verdad? Pues gracias por escuchar este estudio y que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.